Lo raro es que muchas veces se alude a la virginidad de María, pero nunca de Jesús. Hay cosas que como católicos nosotros tenemos que entender y rezar por nuestros papas, por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque también se equivocan. Para todos los conocedores de historia, pues la mujer ha tenido un papel secundario respecto al hombre en las cuestiones cristianas. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo. Por favor, ayúdenme a darle tap a la pantalla, a compartir, a dejar ahí. Yo quiero saber si primeramente tú eres católico o protestante, quiero saber tu postura y ya nos iremos dando cuenta hacia qué inclinación estás. Te recuerdo que el tema del día de hoy va a ser la perpetuidad virginal de la Virgen María y su Inmaculada Concepción, así que no te lo puedes perder. El día de hoy vamos a estar aquí con mi querido Fireboy como protestante y mi querido Capi en una forma católica, como católico. Voy a presentar a los debatientes, voy a presentar primeramente a Capi. Nuestro ponente, José Ángel Nájera Carpio, es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una trayectoria profesional de casi 12 años como oficial en sanidad agropecuaria, agrícola, creo que dice, pesquera, en el Servicio Nacional de la Sanidad y calidad agropecuaria en Senacica. ¿Es correcto? Sí, sí, en Senacica. Oye, Senacica era lo que antes era Segarpa, Zagarpa. Zagarpa, Zagarpa se transformó en SADER, es la secretaría a nivel federal y como toda secretaría, bueno, tienen otras organismos Dependencias. que dependencias, y Senacica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pues pertenecía a Zagarpa, que ahora es SADER. Son Ah, los mira, sí, encargados sí, sí. de la vigilancia agropecuaria del país. Sí, sabía perfectamente que Zagarpa había cambiado su nombre, no recordaba cuál, porque mi mamá y mi papá trabajaron muchísimos años ahí, entonces me llamó muchísimo la atención eso. Y desempeñándose en la frontera norte de México, trabajaste muchísimos años en Sinaloa, es lo que vengo a ver aquí, como maestro en una escuela Cebetis número 33, ¿es correcto? Sí, sí, estuve en frontera norte, en Baja California, Sonora y Tamaulipas. Actualmente se desempeña como ensayista, divulgador en bioética y activista pro vida, dedicado a su labor intelectual y comunicativo a combatir, la ignorancia, ya sea propia o ajena, me encantó eso, que se difunde en las redes sociales defendiendo y dignificando cada etapa y desarrollo del ser humano desde su perspectiva científica, ética y humanista. Muchísimas gracias el día de hoy, mi querido Capi, por estar aquí. Yo sé perfectamente que tú vas a defender vas a estar a favor sobre la perpetuidad virginal de la Virgen María y su Inmaculada Concepción. Por el lado de mi querido amante del lado, que es Estefano, conocido mejor como Fireboy en TikTok, miembro de administración de teísmo metafísico y fundador del grupo Provida Voten, donde los dos son participantes. Además de estudiante de filosofía en la UNAM, en la famosa Perú, ahí en San Marcos, la Universidad de San Marcos. ¿Es correcto, mi querido Fireboy? Todo correcto, todo correcto. Perfecto. Les recuerdo que el día de hoy el tema será sobre la perpetua virginidad de la Virgen María y su Inmaculada Concepción. La figura de la Virgen María es central en la fe católica y hay dos más fundamentales que le rodean a esto. La perpetua virginidad y su Inmaculada Concepción. Son estos dogmas sostenidos por la Iglesia, las Escrituras y la tradición. Esa es la pregunta el día de hoy. Y los argumentos a favor tendrán que demostrar que es bíblicamente, tradicionalmente, y los de en contra van allá también que realmente no es bíblico y que tampoco se es tradición. Hay un gran debate referente a la perpetuidad virginal sobre este concepto y también sobre la Inmaculada Concepción, sobre la tradición y la autoridad. El día de hoy vamos a dar comienzo. ¿Y quién va a empezar, perdón? ¿Elijo yo o eligen? Yo voy a empezar. Tú. Perfecto. Te voy a dar los 20 minutos. Dame un segundo, por favor. A partir de ahora. Vale, perfecto. Primero, buenas noches a todos los presentes. Ante todo, quiero dejar claro
que esto no es un debate donde se quiere cuestionar el rol de importancia o la figura de María, ¿bien? No se quiere criticar ni su santidad, ni su figura importante en la época de los apóstoles, ni para Cristo, ¿cierto? Siendo la madre de Jesús, la Theotokos, ¿ok? Lo que se quiere aquí es, dentro de estos dogmas marianos, establecer por qué son erróneos y por qué no tienen validez respecto a la teología cristiana como se ha hecho desde la antigüedad hasta ahora. Bien, empecemos primero con la virginidad perpetua de María. Vamos a ver claramente la conexión que hay entre la virginidad y la Inmaculada Concepción. Bien, ante el cuestionamiento de Corintios acerca de qué pensar sobre las vírgenes, Pablo les contesta fácil y sencillamente que no tiene mandamiento del Señor. Hasta bien entrado el siglo XVIII, la Iglesia Latina consideró que las mujeres que estuvieran en su periodo menstrual no solo no debían participar de la mesa del Señor, sino abstenerse de la liturgia a causa de su impureza debido al sangrado que tenían. Y con esto, como dice Merced Eliade, en lo sagrado y lo profano, el hombre es religioso, nunca deja de serlo, solamente extrapola su sentir religioso a cada faceta de su vida y le da un revestimiento piadoso y religioso a esa experiencia, ¿vale? Y en este tema espinoso no tanto por el contenido, sino por la forma en que se ha situado el tema de la virginidad y la sexualidad, pues este ni siquiera procede de nuestro tiempo, sino de la Edad Media. Y este detalle es muy importante, porque el debate, como van a ver, no es teológico, es cultural, ¿bien? Entonces, ¿cómo se pasó de lo que dice Pablo, no tener mandamientos sobre las vírgenes, a una figura exaltada de una mujer perpetuamente virgen? ¿Bien? ¿Por qué es importante el contexto? Porque la Edad Media está situada en un pensamiento morboso y antinatural de la sexualidad. Entendiendo esto, y mucho más sencillo entender el por qué la castidad, la virginidad, el celibato tienen un valor casi supremo, incluso por encima del matrimonio. También por qué se llegó a considerar que la vida de castidad era una mejor vía para servir a Dios que la del casado. Y mucho más, porque incluso reformados, protestantes, lo llegaron a considerar así, justamente presos de su época. Para muchos, solo el martirio era superior a la virginidad. Entonces, estamos hablando de un tópico que tiene consideraciones superlativas a causa de su tiempo. Solo para hacerse la idea de la presión psicológica que conllevaba la idea de virginidad, castidad, celibato, etc., el tema de la sexualidad, en los cristianos de aquella época, pensadores como Orígenes, según Eusebio, se cortaban, o sea, se castraban, para vivir una experiencia como cristianos en mayor plenitud posible. Bien, entonces hasta aquí nos preguntamos, si José hubiese tenido relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, ¿esto deshonraría de alguna manera a María o a Dios? Pues de ninguna manera. Creo que cualquier persona razonable en nuestra época diría que no, que el matrimonio es un estado loable, es un estado en el cual está bendecido por Dios y las relaciones sexuales son un requerimiento indispensable de la unión en la carne. ¿Bien? Pero, ¿qué lo haría? ¿Qué lo haría ¿qué lo haría malo o qué le haría un contexto negativo al matrimonio? Pues en la Edad Media, donde la sexualidad ya ha sido revestida culturalmente de un sentimiento morboso, por ejemplo, el gran San Agustín, para él, el placer durante el coito es pecaminoso. Para él, mejor es la relación entre hermanos, porque no hay sexo. Entonces, se tenía a la mujer como alguien, primero, inferior a causa de su rebelión, expresada en la figura de Eva, ¿no? Lo que se expresaba, pues, en su mes. Y en ella se había construido un arquetipo negativo. Por tanto, para salvaguardar a María, que claramente es mujer, de esta visión adornada de cosas pecaminosas, así sin más, se le dio una virginidad cuasi divina. Todo lo que hay respecto a este tema no son argumentos, son poesías, odas expresadas por pensadores y que se llevaron a dogmatizar posteriormente. No son declaraciones que partan ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de los cristianos de los primeros siglos. Se tiene a María como el arquetipo de la perfección de lo que es ser mujer, revestida también de cosas como la virginidad. Recordemos que en la Edad Media se creía que si una mujer tenía gemelos, se debía, o a que había tenido mucho placer durante el coito, lo cual pues ya era malo, o que el gemelo era la parte malvada del primero que nació. Esto es un detalle importante y curioso también, ¿no? Lo raro es que muchas veces se alude a la virginidad de María, pero nunca de Jesús. Raro, porque Jesús, pues realmente en la Biblia se expresa que nunca conoció a mujer, María sí. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando San Jerónimo pretende refutar a Eusebio, nos dice el texto, ¿no?
claro texto. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Bueno, la respuesta de San Jerónimo para refutar a Eusebio con respecto a él que criticaba la virginidad perpetua, dice, cometiendo una petición de principio claramente, digo yo, nos quiere hacer creer Eusebio que José, a pesar de estar familiarizado con todos estos asombrosos milagros, se atrevió a tocar el templo de Dios, el domicilio del Espíritu Santo o a la madre de su Señor. Claramente estos no son argumentos, simplemente son demostraciones impetuosas de por qué supuestamente José no podía unirse en carne con María, simplemente por el hecho de que para ellos el sexo representaba algo negativo. Ahora, ¿cómo esto se conecta con la Inmaculada Concepción? ¿Por qué es que de esta concepción negativa que se tiene respecto a el matrimonio y respecto a la sexualidad en específico, sobre todo en la figura de la mujer, pues sigue lo siguiente? María no fue inmaculada desde su concepción. Se puede decir que fue santificada, o se puede decir, por ejemplo, que fue digna, que fue consagrada. Ahora vamos a lo siguiente. Se puede venir con el argumento, quizás, de que sin María no tendríamos a Cristo, y por tanto debe ser inmaculada. Lo cual, primero, no tiene una conexión lógica, es un non sequitur. Y segundo, si dijésemos que sin María no tendríamos a Cristo, también tendríamos que decir que sin los padres de María no tendríamos a María y por tanto no tendríamos a Cristo. Pero esto se vuelve un ad infinitum. Si no tuviéramos a los abuelos de María, no tendríamos a los padres y tampoco a Jesús. Entonces, todos tendrían que ser inmaculados para revestir el cuerpo sagrado de nuestro Señor. Lo cual, pues, no es así. Segundo, María tuvo que ser inmaculada porque Cristo no pudo estar encarnado en un cuerpo pecaminoso. Hasta aquí vamos a decir algo muy detallado. La plenitud del Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos y nosotros somos pecadores. La Biblia nos llama templos del Espíritu Santo. Este es un lenguaje bíblico. Ahora bien, Jesús no se encarnó en una pecadora, sino en una santa, quien, habiendo recibido la gracia divina, fue constituida como un vaso de honra apta para dicha obra. ¿Qué quiere decir? El alumbramiento de Cristo, ¿no? Esto sí es un contexto bíblico, pues el apóstol nos dice que si nos limpiamos de ciertas cosas, Dios nos constituye como vasos de honra, según de Timoteo 2:21. Luego, María, al haber encontrado gracia a los ojos de Dios, fue santificada para el propósito que iba a llevar a cabo, que era uno de los más importantes, si no el más importante, ¿no? De aquí no se sigue que necesite ser inmaculada desde la concepción para poder llevar a cabo tal tarea. Solo necesita ser santificada, ¿bien? Y luego esto, acuérdense bien, santificada tendrá una relevancia en esta argumentación. Si María fue limpiada, entonces fue inmaculada, se diría, ¿no? Nada en el texto con respecto a la anunciación del arcángel a María sobre que va a tener a Jesús nos sugiere tal cosa para una obra que tiene que ver con su maternidad. María fue llena de gracia, se dice, cuando el arcángel anuncia la concepción de Cristo. Ejemplos en la Biblia hay miles. Por ejemplo, Isaías, que el ser llamado al ministerio de profeta, fue limpiado para ello. Isaías 6:7-9. Esto, a lo mucho, podría llevarnos a la idea de que María, dentro de su vida, no cometió pecado, no que fue concebida sin pecado. Siguiente. Dios puede consagrar a alguien desde el vientre materno, por ejemplo, Jeremías. Ahora bien, en el argot judío no está necesariamente ligado el consagrar con hacer a alguien inmaculado, ¿bien? Sino que estaba asociado a la idea de apartar algo para un propósito específico. Éxodo 49. Consagrar remite del latín consacrare, que significa hacer sagrado o apartar para. Santo, al igual, proviene del latín santus, que significa hacer algo sagrado, es decir, apartar. Bien, aquí vemos la relación entre la santidad y la consagración. Bien, ahora bien, María no necesita ser inmaculada para poder gestar al Mesías, solo necesita ser consagrada por Dios, santificada. Y qué coincidencia que es justo lo que narra la Biblia. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Bien, justamente el texto y la interpretación es congruente con el tema de la santificación y la consagración de María para el acto que va a realizar, que es la tarea más importante en la historia de la salvación, que es tener a su Hijo. Bien,
De esto no se sigue una inmaculada concepción. No se requiere que María sea inmaculada desde su concepción, sino desde la concepción de Cristo, no de ella. Ahora, otra cosa a la que se puede arguir, como lo han hecho algunos intelectuales católicos romanos, son los apócrifos, donde dicen que refleja la fe de un pueblo y por tanto la creencia temprana de esta doctrina. Ahora bien, la Escritura textualmente nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no sobre leyendas de los apócrifos, por lo que se debe tomar en cuenta la advertencia del propio apóstol Pablo de no ir más allá de lo que está escrito, y sobre todo en Proverbios, que no añadamos a la palabra nada de lo que ésta no revela. ¿Bien? Y por último, si esto fuese solo algo piadoso, algo que algunos quisiesen creer en su foro personal, no habría problema. Sin embargo, lo elevaron a un dogma de fe vinculante, y como dice Gálatas 1:10, así, si un ángel viene y predica el evangelio distinto al que hemos predicado, sea anatema. Entonces, ¿quién en los primeros siglos predicó la Inmaculada Concepción? Me gustaría saberlo en la tesis pues, que va a presentar el Capi, ¿no? O dónde está en la Biblia, de manera explícita o implícita, porque quizás se pueda recurrir, por ejemplo, a doctrinas como la Trinidad. Sin embargo, la Trinidad sí tiene un sustento bíblico, tanto dentro de él como fuera de él, ¿no? En la tradición también está en los padres de la Iglesia desde los primeros siglos. ¿Perfecto? Ahora, ¿cómo se define este dogma dentro de la Iglesia Católica según la Infabilis Deus del Papa? Sería: declaramos, afirmamos, definimos que ha sido revelado por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón contra lo que nos hemos definido, que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan además que se han condenado su propia sentencia y que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia. Esto claramente es dogmatizado y vinculante, es decir, si un cristiano, no cree en ello, entonces pierde su salvación. ¡Qué ironía! Justamente porque el único requerimiento para salvarse es creer en Cristo, no en María. Eso es un detalle muy importante. Ahora bien, para continuar, podríamos preguntarnos, ¿la doctrina de la concepción inmaculada de María se encuentra explícitamente en la Biblia? Bueno, podríamos escuchar algunos textos, quizás haciendo referencia a, por ejemplo, María como el arca. Ahora bien, esta acusación que se hace, bien, entre la relación entre María y el arca, claramente los padres de la Iglesia también la interpretaron en los primeros siglos. Podemos ir a cualquier texto respecto a los padres. Podemos ir, por ejemplo, a Tertuliano, Basilio de Cesarea, Ambrosio, Agustín, Fulgencio, Clemente de Alejandría, Orígenes y demás, muchos padres de la Iglesia. Claramente no había un consenso, pero lo que sí había es la interpretación de que el arca era Jesús mismo. Bien, podríamos irnos ahora mismo, proceder a leer muchos textos respecto a esto. Sin embargo, esto nos haría perder mucho tiempo. Lo que sí voy a dar es la bibliografía de referencia para que puedan ir a los textos y ustedes mismos leerlos y sacar sus propias conclusiones, no creer en mis palabras. Bien, por ejemplo, en Tertuliano pueden ir al Tratado sobre el Alma, capítulo 41, volumen 3. En el caso de Basilio de Cesarea, pueden irse a las cuestiones monásticas, capítulo 1. En el caso de Ambrosio, pueden irse del profeta David a Teodosio, capítulo 11. En Agustín, pueden irse al Salmo 24, sermón 3. En Fulgencio, pueden irse a la epístola 17 del capítulo 6. En Clemente de Alejandría, pueden irse a El Pedagogo, libro 1, capítulo 2. Y en Orígenes, pueden irse al comentario sobre Mateo, libro 13, sección 23. ¿Bien? Ahora bien, hay dos términos que se usan para María, que ciertamente yo los voy a apoyar, como por ejemplo la Theotokos, ¿no? Que se dio en el concilio de Éfeso, que quiere dar alusión a que María es la madre de Jesús, es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, esto tiene un sentido cristológico, justamente contra aquellos que decían que Jesús no era verdaderamente hombre, negaban su naturaleza humana. Y sin embargo, él estaba ligado a la carne, es decir, estaba ligado a la naturaleza humana de Eva. ¿Perfecto? Ahora, el silogismo que voy a presentar para
reforzar la postura y se entienda de una forma de síntesis es: todos los hijos de Adán nacieron con el pecado original, ¿bien? Excepto, obviamente, Cristo, porque es Dios, y esto también está estipulado en los padres de la Iglesia. Sin embargo, María es hija de Adán. Por lo tanto, María nació con el pecado original. Esto no se puede negar, y no creo que se deba negar, porque María, al tener el linaje de David, justamente estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y justamente por eso es la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo, que que Cristo iba a nacer, ¿bien? Entonces, María, justamente, iba a encarnarse en el vientre de María. Ahora bien, otro término, por ejemplo, que ahí es la aipartenos, que se da en desarrollo y en el segundo concilio de Constantinopla y en el concilio de Letrán, bien, hecho por el Papa Martín I. Ahora, esto de alguna manera hace referencia a la virginidad perpetua de María o hace referencia a la Inmaculada Concepción. Pues de hecho no. Todo lo que se usa para estos términos es, uno, establecer la conexión de Jesús con la humanidad, es decir, el linaje de María y de David que estaba pronosticado en el Antiguo Testamento. Y segundo, el término de aipartenos, ¿no?, que nos quiere dar a entender que María, virgen, dio a luz a Jesús. No quiere decir de aquí que siempre se mantuvo virgen. No se sigue una cosa de otra. Bien, ahora, una cosa más importante respecto a la segunda cuestión de la virginidad de María y otro silogismo que se podría dar es el siguiente. El matrimonio representa en el cristianismo y sobre todo en el catolicismo, según su catecismo, una unión bendecida por Dios. Una de las características o rasgos fundamentales para la concretación del matrimonio es la unión carnal. Bien, ahora, si María y José estaban casados pero nunca tuvieron unión, ¿realmente eso fue un matrimonio válido? Yo creo que aquí nadie quiere negar que María y José estaban unidos verdaderamente. Creo que sería una contradicción y un ataque fuerte a la familia, a la Sagrada Familia, que nosotros siempre hemos cuidado. Ahora, si estaban casados, pero luego se menciona que no tuvieron relaciones para unirse carnalmente, esto no atenta contra la figura y, en el caso de los católicos, el sacramento del matrimonio, pues es algo que se tiene que responder. Ahora bien, para terminar, creo yo, con todo lo que se ha dicho, he intentado, la verdad, sintetizar bastante, porque se puede hablar mucho del tema, bien. Sin embargo, creo yo que los argumentos establecidos pueden dar a entender primero una parte, el contexto de cómo se han dado estos dogmas, cómo se han establecido y cómo tienen una relación con la cultura y el ethos cristiano respecto a la sexualidad y respecto a cómo se relaciona el arquetipo de la mujer, bien, que para todos los conocedores de historia, pues la mujer ha tenido un papel secundario respecto al hombre en las cuestiones cristianas, bien. Ahora, alguno podría decir claramente, la mujer tiene su lugar y es importante, y yo estoy de acuerdo. De hecho, yo no quiero, como mencioné al principio, sobajar la figura de María, sino que la misma María estaría de acuerdo conmigo en que la gloria es para Dios, la gloria es para Cristo, no para ella. Pero al, digamos, elevar a dogmas de fe vinculante para la salvación cosas como la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y demás dogmas marianos, un poco más, y ya es la intercesora de todos los hombres, lo cual pues es falso, el único intercesor es Cristo, ¿bien? Quizás, y por último, porque ahora se me acordó justamente, el tema de la intercesión de María en las bodas de Caná y bla bla. Bien, según la interpretación del texto dada por los académicos, esa interpretación de que María intercedió por las personas de la fiesta para que Jesús convirtiera el agua en vino, Jesús tiene una respuesta negativa, no positiva, respecto a la petición de María, recriminándole que ella sabía que no era su momento. Sin embargo, le pidió tal cosa. Ahora, de aquí, de que Jesús proceda a realizar un milagro porque Dios así lo tenía previsto, me refiero a Dios Padre, no quiere decir que María fue la que causó que Jesús hiciera el milagro. ¿Bien? Otra cosa importante es que se tiene que conectar, lógicamente, históricamente, bíblicamente, que María fue inmaculada y fue virgen
antes, durante y después del parto de Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querido Fireboy. Ya se acabaron tus primeros 20 minutos y ahora le vamos a dar sus primeros 20 minutos a mi querido Capi. Les recuerdo dar tap a la pantalla, por favor. Veo aquí bien ardiente los comentarios refiriendo que la Virgen María es inmaculada, que la Virgen María no lo fue. Todo con respeto, por favor. Les recuerdo que tenemos a 2 creyentes en la Trinidad y sobre todo que son amigos. Así que recuerden que estamos atacando los argumentos, más no a la persona. Y mis queridos moderadores, recuerden que somos moderadores y que somos imparciales, no tenemos parte. Así que te voy a dar tus primeros 20 minutos, mi querido Capi, a partir de ahora. Quiero comenzar con una aclaración importante. Yo no tengo una formación formal ni académica en apologética, no soy teólogo ni historiador de la Iglesia. Mi formación es científica, soy biólogo y además soy católico. Eso significa que estoy acostumbrado a hacer preguntas, a reconocer límites, a distinguir entre lo que la ciencia puede explicar y lo que simplemente describe sin agotar el misterio. Hoy no estoy aquí para demostrar milagros a través de ecuaciones, ni para utilizar la fe como un recurso para cubrir vacíos científicos. Tampoco vengo a imponer dogmas. Mi intención es pensar junto a ustedes y aportar nuevas perspectivas a temas que a menudo se discuten únicamente desde posiciones extremas. Si algo de lo que diga hoy les ayuda a pensar mejor, incluso si no los convence, entonces este diálogo habrá cumplido su propósito. Cuando el protestantismo afirma que solo es válido aquello que está escrito, olvida o decide ignorar que el propio Evangelio de San Juan afirma que no todo fue escrito. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se pusiera por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan capítulo 21, versículo 25. Esta afirmación destruye desde su raíz el dogma de la sola escritura, pues la misma escritura reconoce su insuficiencia material para contener toda la revelación. Más aún, la Biblia no creó a la Iglesia, fue la Iglesia católica la que creó la Biblia, discerniendo durante siglos qué libros eran inspirados y cuáles no, en concilios católicos, bajo autoridad apostólica y guiada por el Espíritu Santo. Resulta históricamente insostenible que comunidades nacidas en el siglo XVI pretendan erigirse en jueces de un canon que no formaron, recortando libros, alterando el orden recibido y produciendo versiones fragmentadas de la fe cristiana. Así, cuando atacan los dogmas católicos por no estar explícitamente escritos, en realidad están confesando su ruptura con la fe histórica, apostólica y universal, sustituyéndola por una lectura privada que jamás fue la norma del cristianismo primitivo. Para el catolicismo, la fe no se sostiene sobre un solo pilar. Son 3 los pilares y estos son Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio. Y tiene su base bíblica en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. En 1 de Timoteo 3:15, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada, fue custodiada, transmitida y discernida por una comunidad. También quiero decir algo con honestidad. Muchos católicos hemos deformado nuestras propias enseñanzas. Ni la Virgen ni los santos hacen milagros, no actúan por sí mismos, solo interceden ante Dios. Solo Dios actúa. Solo Él hace los milagros. Esto lo vemos en Juan capítulo 2 del 1 al 11. La Iglesia no enseña a decretar, a manifestar, ni a creer en energías y vibraciones, ni a mezclar el cristianismo con prácticas de la nueva era o cultos ajenos, satánicos, como la lectura de cartas, la lectura de manos, el tarot, el yoga, el reiki o la adoración a la mal llamada Santa Muerte, entre muchas otras prácticas no cristianas. Que algunos católicos hagan estas cosas no significa que la Iglesia las enseñe. Confundir abusos con doctrina es tan injusto como confundir ciencia con pseudociencia. Por eso creo que muchos debates entre católicos y protestantes fracasan, se discuten en un terreno equivocado. Preguntas comunes en estos debates son: ¿dónde dice explícitamente en la Biblia que María fue siempre virgen? ¿Dónde dice la Biblia que fue concebida sin pecado? Las preguntas propuestas para reflexionar en este debate serían: ¿cómo entendía la Iglesia primitiva
a la Santísima Virgen María. ¿Es la Biblia el único criterio o existe también una comunidad interpretativa histórica? ¿Qué problema intenta resolver cada dogma? Los dogmas no nacen para controlar, sino para proteger un misterio que puede ser deformado. En este sentido, los dogmas marianos no buscan imponer creencias, sino salvaguardar una comprensión auténtica de Cristo. Este debate no es sobre exaltar a la Santísima Virgen María por encima de Cristo, sino sobre proteger quién es Cristo y qué valor tiene en la vida humana. Cuando se niega que Dios puede intervenir en el origen de la vida, el ser humano termina decidiendo quién merece vivir y quién no. María, como continuidad entre las alianzas, el arca de la nueva alianza. En el Antiguo Testamento, el arca de la alianza no era un símbolo cualquiera, era el lugar donde Dios habitaba corporalmente, entre su pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 25, del 10 al 22. En ella se guardaban la palabra de Dios, las tablas de la ley, el maná del cielo y la vara sacerdotal de Aarón, que lo vemos en Hebreos 9, 4. En el Nuevo Testamento, María aparece como el cumplimiento perfecto de esta figura. Ella lleva en su seno a Jesucristo, que es la palabra hecha carne, Juan 1:14, el pan vivo bajado del cielo, Juan 6:51, y es el sumo sacerdote eterno, Hebreos 4:14. Las correspondencias bíblicas son evidentes. El arca antigua viaja a la región montañosa de Judá, segunda de Samuel 6:2. María va a prisa a la región montañosa de Judá, Lucas 1:39. David exclama, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Segunda de Samuel 6:9. Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43. El arca permanece 3 meses. Segunda de Samuel 6:11. María permanece 3 meses con Isabel. Lucas 1:56. David salta de gozo ante el arca. Segunda de Samuel 6:14. Juan salta de gozo en el vientre de Isabel. Lucas 1:41. La conclusión teológica es que si el arca antigua era sagrada e intocable, ¿cómo no habría de serlo aquella que llevó al Dios encarnado? Esto explica por qué la Iglesia afirma su pureza, no por exaltarla a ella, sino por proteger la dignidad de aquel que habitó en ella. Decir que la Santísima Virgen María no puede ser el arca porque no está literalmente en la Biblia es desconocer cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Lucas 1 reproduce deliberadamente la segunda de Samuel, capítulo 6, la subida de la región montañosa, la exclamación de indignidad, el salto de gozo y la permanencia de los 3 meses. Si se niega esta tipología mariana, habría que negar también Hebreos, Romanos y Gálatas, porque es exactamente el método inspirado con el que el Nuevo Testamento revela el cumplimiento del Antiguo. La Virgen que da luz al Salvador, profecía y cumplimiento. El nacimiento virginal no es un invento tardío, sino una profecía mesiánica explícita. Isaías 7:14 dice, el Señor pues les dará esta señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Miqueas 5, del 1 al 2, pero tú, Belén, Efratá, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú vedarás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. El cumplimiento es en Lucas del 1 al 30, donde el ángel le dice a María que no temas porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mateo 1, del 18 al 25 dice, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infimarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños, le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Aquí no hay intervención humana, la concepción es obra exclusiva de Dios. El sí de María es una muestra de fe radical bajo el riesgo de muerte. María no pronunció un sí cómodo según la ley mosaica, ya que en Deuteronomio está establecida la pena de muerte por lapidación para la mujer desposada que quedara encinta. Aún así María responde al ángel del Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese sí le expuso al desprecio público, a la condena legal y al escándalo social. María respondió con la obediencia de la fe, y es importante señalar también que San José aparece como el hombre justo. Aquí podemos ver que hay diferentes tipos de gracias, ¿verdad? María es inmaculada y pues, con su sí acepta este misterio, pero José, que evidentemente era hombre y pues tenía el pecado original, también tuvo la gracia de la castidad, porque no iba a tocar el arca de la nueva alianza. Por eso decide repudiarla en secreto, alejarse para que no le pasara nada a ello. Sin embargo, con esta decisión, José asume el riesgo y el descrédito de la sospecha, calla para que no hablen mal de la Santísima Virgen María. Católicos y protestantes confesamos que todo es gracia, pero no siempre entendemos lo mismo por ella. En gran parte del pensamiento protestante, la gracia opera principalmente como una declaración externa, semejante a la absolución de un juez. El pecador sigue siéndolo, pero Dios decide no imputarle la culpa. Romanos 4:5. La fe católica, en cambio, afirma que la gracia es una realidad interior y ontológica, un don que transforma al ser humano desde dentro, lo sana y lo preserva del pecado. Esto lo vemos en Romanos 5:5, en la segunda de Corintios 5:17, y bueno, algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Desde esta comprensión se entiende la singularidad de la Santísima Virgen María. El ángel no la saluda como una pecadora tolerada, sino como llena de gracia, Lucas 1:28, indicando una plenitud estable otorgada por Dios. La Iglesia enseña que María fue preservada del pecado original por una gracia singular en previsión de los méritos de Cristo. Su inmaculada concepción y su virginidad perpetua no exaltan a María por encima de Cristo, sino que protegen el misterio de la encarnación, afirmando que Dios no solo perdona el pecado, sino que tiene el poder para vencerlo. Lo mismo puede decirse de San José. No hay fundamento histórico para reducirlo a una anciana incapaz. Es más coherente comprender su castidad como un fruto de una gracia específica que custodió el misterio confiado a su cuidado. Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Y pues bueno, también José no se abstuvo por imposibilidad, siempre lo pintan como si fuera un señor ya mayor, sino por obediencia a una misión recibida. Así la diferencia es clara: o la gracia se entiende como un acto jurídico que disimula la herida, o como un don que sana, transforma y guarda. La fe católica sostiene que en María y en José, Dios mostró que su gracia no solo absuelve al pecador, sino que hace realmente santos a quien elige para servir a su plan. A la Santísima Virgen María, bueno, pues le llegó el ángel y le explícitamente en el saludo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. A diferencia de San José, que en un sueño le anunció que pues tenía que tomar, que no tuviera miedo de tomar a María, su mujer, porque le engendrada por parte del Espíritu Santo. Hago y meto nada más aquí a San José precisamente para defender y decir que bueno, la Sagrada Familia no estaría completa sin su disposición de haber obedecido el mensaje del ángel. Y así que en síntesis podemos decir, bueno, y esto nada más lo digo como paréntesis, en San José es esposo verdadero, no es una figura decorativa, es padre legal, no biológico de Jesús, es justo, obediente y silencioso, protege la virginidad y la vida de la Santísima Virgen María y de Cristo. Es custodio del misterio de la encarnación. Sin San José, la encarnación carece de marco legal davídico. Jesús no será reconocido públicamente como hijo de David. La Sagrada Familia quedaría incompleta.
Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. No es una devoción inventada, es profecía cumplida en Lucas 1:48. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Negar la veneración mariana es bíblicamente negar el cumplimiento de esta profecía. El Ave María es bíblica. Las citas exactas que muestran esto es porque, bueno, los protestantes afirman que el Ave María no es bíblica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todo esto lo encontramos en Lucas 1:42. La segunda parte, el Santa María, Madre de Dios, no pretende ser cita literal, sino una oración de intercesión plenamente bíblica en su lógica. Y este sustento lo encontramos en Apocalipsis 5:8. Los dogmas existen para proteger a Cristo, no para competir con Él. Aquí conviene ser muy claro, la Virgen no compite con Cristo, la Virgen María no sustituye a Cristo, la Virgen María no eclipsa a Cristo. Los dogmas marianos funcionan como murallas teológicas. Si la Santísima Virgen María no es inmaculada, se pone en duda la santidad radical de Cristo. Si la Santísima Virgen María no es virgen, se reduce la encarnación a un hecho meramente biológico. Si la Santísima Virgen María no es madre real, Cristo se convierte en un símbolo, no en una persona histórica encarnada. Defender a la Santísima Virgen María es defender la verdadera encarnación. Ella no es un obstáculo entre Cristo y nosotros, es la evidencia bíblica de que Dios cumple sus promesas, el arca viva de la nueva alianza, la mujer que dijo sí cuando podía morir por ello, y aquella de la que la Escritura afirma sin ambigüedades que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Jesús redefine la familia no solo con sangre, sino relación. En la cruz Cristo dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Aquí Jesús redefine la familia, no la niega, no la reduce a genética, la eleva a relación y misión. Esto responde directamente al argumento de los hermanos de Jesús. La familia en el cristianismo no se limita a la consanguinidad. La Santísima Virgen María es madre no solo por biología, sino por vocación y relación. Esta lógica profundamente antimaterialista y por eso resulta incómoda el día de hoy. Es importante señalar, María no tuvo más hijos, aunque la Biblia hable de los hermanos de Jesús. La Biblia nunca llama a esos hombres hijos de María. En Mateo 13:55 nombra hermanos, pero Santiago y José son hijos de otra María. Hermano, adelfos en hebreo y arameo, no implica consanguinidad. En Génesis 13:8 vemos que Lot es llamado hermano de Abraham cuando pues por sangre no son hermanos, ¿verdad? Si María hubiera tenido más hijos, Jesús no la habría confiado a Juan. Acto ilegal y absurdo en la cultura judía. Juan no es solo Juan, es el discípulo amado, figura de todo creyente fiel. María es Madre nuestra en el orden de la gracia. ¿Qué dijeron los reformadores sobre la Santísima Virgen María? Bueno, los primeros reformadores, Martín Lutero afirmó la virginidad perpetua de María y la llamó Madre de Dios Teotocos. Juan Calvino defendió la maternidad divina y rechazó interpretaciones burdas sobre los hermanos de Jesús. Urlico Zwinglio sostuvo que la virginidad perpetua la virginidad perpetua de María y también tuvo un gran respeto mariano. El rechazo posterior a los dogmas marianos no es originario, sino que se desarrolló posteriormente. Por tanto, no estamos ante una discusión doctrinal, sino ante una guerra espiritual. La Reforma Protestante irrumpe en la historia un 31 de octubre. No afirmo ni afirmaría que una fecha convierta un acontecimiento en diabólico. Eso sería superstición. Pero en teología los símbolos hablan, y no deja de ser provocador que la mayor fractura visible de la cristiandad ocurra en un día en que la cultura occidental asocia este día a la exaltación de la muerte, el caos y la burla de lo sagrado. ¿Por qué la Escritura enseña que la historia de la salvación no es una sola sucesión de ideas, sino una guerra espiritual que comienza en el Génesis, cuando Dios no promete reconciliación, sino enemistad? Pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, Génesis 3:15. La pregunta es inevitable. ¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué Satanás no combate primero a un hombre, sino a ella? Lo que se narra en Génesis 3:15 no es poesía, es protoevangelio. Dios se manifestó a nuestros primeros padres, les habló después de la caída, les prometió la salvación. Aquí se anuncia al Mesías Redentor, Cristo, y a su madre, la Santísima Virgen María, asociada a la victoria. Los dogmas marianos no nacen en Roma, nacen en el Edén. El Apocalipsis responde cuando muestra a la mujer vestida del sol, perseguida por el dragón,
porque sabe que en ella y en su descendencia está su derrota. Apocalipsis 12. Entonces la pregunta final no admite escapatoria. Si la Biblia presenta desde el Edén hasta el fin de los tiempos a una mujer en guerra contra la serpiente, ¿por qué habría de sorprendernos que esa misma mujer se manifieste en la historia como madre? No para dividir, sino para reunir, no para anunciar una doctrina nueva, sino para recordar la victoria ya ganada. Y si esta mujer no es la Santísima Virgen María, entonces, ¿quién es la mujer que Dios puso al frente de la serpiente desde el principio? Y esa mujer de la que habla la Escritura no permanece como una abstracción teológica. El Apocalipsis la describe vestida del sol, con una luna bajo sus pies y coronada de gloria, no como adorno poético, sino como una señal de victoria en plena guerra espiritual. Apocalipsis 12. Muchísimas gracias, mi Precisamente querido con Ca. esos mismos signos, envuelta en luz, al pie sobre la luna, no como diosa, sino como madre, esa mujer irrumpe en la historia en 1531, no ante los teólogos ni poderosos, sino ante un hijo sencillo para recordarle lo que el Génesis prometió y la cruz confirmó. ¿Ya concluiste? Hola, Capi. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Hola, hola. Hola. Chicos, ¿me escuchan? Ah, sí, perfecto. Sí, si quieres, sí. Hola. Hola, hola. Ok. Es que como me dijiste eso, Perfecto. Como ninguno me contestaba, pensé que se había ido mi audio. Ya llegamos a los 20 minutos, mi sí. querido Capi, pero ¿necesitas más tiempo? ¿Capi? Capi, si estás hablando, no lo puedo. ¿Capi? ¿No me escucho? Te escuchas entrecortado. ¿Ya? ¿No me escucho? Ya te escuchas. ¿Necesitas más tiempo o hasta ahí? ¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Necesitas más tiempo o ya concluiste? ¿Ahí me escucho mejor? Sí, te escuchas mejor. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Capi? Sí. Ok. ¿Necesitas más tiempo Sí, te escucho. o ya concluiste? No concluí, pero pues no, si quieren lo dejamos ahí. Bueno, no sé si se escuchó la parte final, porque ahí es donde creo que sí es importante. Ok, Nomás... sí. Lo que puedo hacer es darte, ¿te parece bien, 2 minutos? Y te los quito de los 10 que vienen. No te preocupes, déjalo así. Perfecto. Así está bien, sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Capi. Acabamos de terminar los 20 minutos de mi querido Capi referente a su exponencia. Les recuerdo que vienen los 10 minutos de contrarrefutación. Va a empezar mi querido Fireboy. Va a estar muy ardiente Aguántenme tantito porque TikTok me pidió algo que hiciera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se están uniendo. Por favor, les he pedido de favor que nos ayuden a darle tap a la pantalla, que lo compartan y que comenten. Estamos leyendo todos los comentarios, por favor. Y veo muchas posturas católicas como protestantes. Por favor, les pido que sigan compartiendo. Recuerden que este debate quedó grabado, va a estar grabándose y va a estar transmitiéndose en YouTube. Así que también te pedimos que nos busques en YouTube como Majo Majito Hermosa. Ahí vamos a estar transmitiendo también este debate. Ahora sí, mi querido Fireboy, ¿estás listo? Queremos ver la contrarrefutación. Perfecto, te voy a dar tus minutos, 10 minutos y comienzas a partir de ahora. Perfecto. Cabe destacar que este no es un debate con respecto a la defensa de la sola escritura ni el nacimiento de las comunidades protestantes. Bien, ahora, algo que sí quiero dejar claro es que sola escritura no significa sola Biblia. Bien, de hecho, el término sola escritura es un término que va en congruencia con todas las solas, que son 5. Entonces, sola escritura no es sola Biblia. Sola escritura es el reconocimiento de la escritura como regla principal de fe y moral. Perfecto. Es más, de hecho, si quisiese igualarse el tema de la sola escritura a los dogmas marianos, sería ilegítimo, puesto que la sola escritura no es un dogma, es un principio hermenéutico al quehacer teológico protestante. Bien. Segundo, es cierto que el protestantismo hace una ruptura,
Pues no. De hecho, autores como Teófanes Egido López en las Reformas Protestantes explica muy bien, ojo que es católico, que es una continuidad y un regreso a las comunidades primitivas. Por tanto, no supone una ruptura. De hecho, supone una ruptura de los católicos romanos, no de los protestantes. Tercero, respecto a, ¿realmente María es el arca? Y esto representa un problema aún mayor y supremo. Pues, de hecho, esto ya se abordó. Por ejemplo, uno de los estudiosos, Scott Hahn, ex protestante y católico romano, en su discurso María el Arca de la Alianza, cuando un oyente notó que a pesar de su atractiva defensa de la creencia, todavía no había demostrado que la iglesia primitiva creyera lo que él estaba diciendo respecto a que María era el arca. ¿Dónde encontramos ejemplos específicos de que María es el arca de la alianza en la iglesia primitiva? Bueno, esto lo pueden encontrar en Respondiendo a Objeciones Comunes, una mirada más cercana de la iglesia de Cristo, María, arca de la alianza. Esta es una buena pregunta y Hahn estaba preparado para ella. Cogió un ejemplar de la tipología mariana en los Padres y la liturgia de Bernabé Capelle y empezó a leerlo en voz alta. Arca de madera incorruptible que contiene el maná. Es una frase que está tomada en la antigua liturgia para la fiesta de la Asunción. Esta aplicación del arca de la alianza de la Santísima Virgen es muy antigua. Esto lo encontramos ya en principios del siglo III, en los escritos de Hipólito de Roma. Sin embargo, Capelle estaba citando a Hipólito. Pero, ¿qué pasa si seguimos aquella cita legendaria? Bueno, y además, el arca hecha de madera incorruptible era el Salvador mismo. Porque con esto se significaba el tabernáculo imperecedero e incorruptible de el Señor mismo, que no engendraba corrupción alguna de pecado. Porque el pecador, en efecto, hace esta confesión. Mis heridas apestaban y se corrompían a causa de mi necedad. Pero el Señor, Cristo, sin pecado, hecho de madera incorruptible en cuanto a su humanidad, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo por dentro y por fuera de la palabra de Dios, como un arca recubierta de oro purísimo. Y esto lo podemos encontrar en todos los padres de la iglesia en el primer siglo. Bien, el arca no hace referencia a María, hace referencia a Cristo. Perfecto. Esto lo pueden encontrar específicamente en Hipólito, fragmentos sobre los salmos, oración sobre el Señor es mi pastor. Es claramente una referencia a Cristo como el arca del nuevo pacto. La mala interpretación de Capelle se basa en la ambigüedad de una frase en otra parte de Hipólito en la que dice: en aquel tiempo pues apareció el Salvador y mostró al mundo su propio cuerpo, nacido de la Virgen, que era el arca revestida de oro puro, que con el Verbo por dentro y el Espíritu Santo por fuera, para que demuestre la verdad y se manifieste en el arca. Hipólito, fragmentos de las visiones de Daniel y Nabucodonosor 6. ¿Se refiere Hipólito aquí a la Virgen o al Salvador como el arca? Roma se apresura a asignar este honor a María y traduce el pasaje de tal manera que hace que María sea el arca e incluso agrega una referencia adicional. En aquel tiempo, viniendo el Salvador de la Virgen, el arca, sacó al mundo su propio cuerpo, de aquella arca, la cual estaba dorada por dentro y por fuera, por el Verbo y por dentro por el Verbo y por fuera por el Espíritu Santo, de modo que la verdad fue mostrada y el arca fue manifestada. Esto está en Livius, Tomás, la Santísima Virgen, en los primeros padres de los 6 siglos. Nos apresuraremos a señalar que en el griego original la palabra el arca en realidad solo aparece 2 veces en esta ocasión, pero Roma se toma la libertad de agregarlo por tercera vez en inglés para obligar a Hipólito a apoyar que María es el arca. Pero como hemos mostrado anteriormente, Hipólito ya ha identificado el arca con Jesús, el Salvador mismo, como el arca, y luego continúa en el mismo párrafo, dejando muy claro que pensaba que el propio cuerpo de Jesús era el arca, y que el Salvador apareció en el mundo, llevando el arca incorruptible, su propio cuerpo. Hipólito, fragmentos de las visiones de Daniel y Nabucodonosor. El contexto y las palabras mismas simplemente afirman que Jesús, nacido de una virgen, era el arca de la nueva alianza. Según Hipólito, el propio cuerpo de Jesús era el arca hecha madera imperecedera y revestida de oro puro, no María. Luego Hahn prosiguió con su cita de Capelle. En el proceso reveló el verdadero problema de Roma con la identificación de María con el arca. Simplemente no hay evidencia temprana de ello. Observe que para apoyar la opinión de que María es el arca, Hahn tuvo que recurrir a una cita patrística del siglo V, que pensaba que María era el arca, sino el lugar santísimo. Lo encontramos en Antioquía en el siglo V, en los escritos del patriarca Severo, quien sitúa todo su contexto. Ve a Santísima Virgen representada por el lugar santísimo precisamente porque contiene el arca de la alianza hecha madera incorruptible. Los lectores atentos notarán que si Severus pensó que María estaba representada por el lugar santísimo, porque el lugar santísimo contenía el arca, entonces Severus pensó que Jesús era el arca, no María.
Evidencia patrística de esto tenemos a Ireneo. Porque así como el arca estaba dorada por dentro y por fuera con oro puro, así también el cuerpo de Cristo era oro puro, resplandeciente, para que de ambos materiales se pudiera mostrar claramente el esplendor de las naturalezas. Tertuliano nos dice lo siguiente: confieso que Cristo fue previsto por las 12 piedras colocadas para el arca del pacto. Las piedras se prefiguraban a los 12 apóstoles, a aquel en quien se descubre la preparación para el mismo le correspondiera el acontecimiento. Las 12 piedras erigidas para el arca, así preparadas a modo de tipo para los 12 apóstoles seleccionados por Cristo. Hipólito de Roma. Además, el arca hecha madera incorruptible era el Salvador mismo, y que el Salvador apareció en el mundo llevando el arca incorruptible, su propio cuerpo. Victorino. Y se vio en su templo el arca del pacto del Señor. En él aparecieron la predicación del Evangelio y el perdón de los pecados, y todos los dones vinieron con él, dice. Gregoriano Naciaceno. Ahora entonces te ruego aceptes su concepción y saltes delante de él, si no, como Juan desde el vientre materno, así como David por el reposo del arca. Ambrosio. Pero es alabada la danza que David practicaba delante del arca de Dios, porque todo lo que se hace por la religión es decoroso, de modo que no debemos avergonzarnos de ningún servicio que tienda a adorar y honrar a Cristo. Y así podemos continuar con muchas y muchas citas de los primeros padres de los primeros siglos. Ahora, yo no he escuchado por ninguna parte, a pesar de que se criticó que supuestamente los protestantes somos sola Biblia, bien, escuché 27 veces textos bíblicos de la otra parte. Bien, no se mencionó bibliografía no bíblica, lo cual me parece a mí una contradicción performativa, es decir, se acusa al protestantismo de solo usar la Biblia y sin embargo para la argumentación de la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua, solo la Biblia. Lo cual hemos demostrado ciertamente que en la Biblia no se sigue que María, uno, por ser santificada y anunciada por la gracia de Cristo, se siga que deba ser inmaculada. Tampoco se sigue de la Biblia que, a pesar de que María tenía un rol y una figura importante en los primeros siglos, se siga que siempre, durante, antes y después fue virgen. No hay ninguna conexión lógica. Bien, el fuerte de la argumentación no solamente se da en la Biblia, como yo expresé, también se da en la tradición, porque los padres de la iglesia pertenecen a la tradición. Bien, ahora, una cosa más importante es que tiene que haber una conexión lógica. Yo no estoy pidiendo una conexión científica. Evidentemente, entre cristianos vamos a creer que los milagros son posibles, pero de que los milagros sean posibles no se sigue que todo es milagroso. ¿Se entiende? Entonces, se tiene que demostrar con Biblia o con tradición o con magisterio, si se desea, porque pues los católicos también usan eso, que la Inmaculada Concepción y la Virginidad Perpetua de María tiene estas bases. Sin embargo, no se encuentra. Ahora, ya se refutó que María sea el arca. De hecho, los mismos padres lo han hecho, no yo. Una cosa más. Se menciona que María es la de Apocalipsis 5:8 y sin embargo, los mismos padres de la iglesia, cuando interpretan el pasaje, se dice que la mujer que pisa la cabeza de la serpiente no es María, es la iglesia. Perfecto. María no es la iglesia es Cristo. Entonces, yo no entiendo de dónde se saca la idea de que María es la que pisa la cabeza. Se puede reconocer quizás que María es la nueva Eva, de ahí no se sigue que María sea la que pise la cabeza. Y por último, lo de los hermanos de Jesús no es algo que tenga que entrar en esta discusión, que es más terminológica y demás, y que no he usado en esta ponencia, porque independientemente de si María tuvo más hijos, la discusión es si María tuvo relaciones con su esposo, no si tuvo hijos. No por tener relaciones te vas a embarazar necesariamente. Entonces, creo que con esto queda refutada la idea principal de la argumentación contraria de que María es el arca y por tanto es inmaculada y virgen perpetuamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Fireboy. Acabamos de tener los 10 minutos de refutación. Oye, yo quiero escucharte, yo quiero leerte, mi querido oyente. Realmente la Virgen María es la Arca de la Alianza, ¿o no? Les recuerdo que el tema es la perpetua virginidad de la Virgen María y la Inmaculada Concepción. Así que para todas aquellas personas que se están uniendo, ya saben cuál es el tema que estamos debatiendo esta noche. Les recuerdo que Capi es la posición católica y mi querido Fireboy es la posición protestante. ¿Ya estás listo, Capi? Por favor, síganle dando tap a la pantalla, que si no nos siguen, por favor, les voy a pedir que nos sigan a mí, a tu servidora, perdón, el burro por delante dirían en mi país,
a mi querido debatiente, el Capi, a mi querido debatiente por la parte protestante, mi querido Fireboy, y a tu querida servidora Majo Majito Hermosa, también por favor te voy a suplicar que nos sigas a las 3 cuentas. Capi, ¿ya estás listo? Sí, listo. Antes que nada, bueno, sí cité el Catecismo de la Iglesia Católica, evidentemente pues porque me falta tiempo, no he citado los numerales, pero quien quiera tener este documento con todo lo que he citado, aquí está sin ningún problema. Entonces sí, yo invito a que pues, sí me pongan atención porque pues qué bajo que tengan que decir que no he citado más que la Biblia cuando también he citado el Catecismo. Y bueno, no sé en qué parte se me interrumpió porque parece que se me dejó de escuchar. Pero lo vuelvo a decir, los dogmas marianos no nacen en Roma, porque entonces, si con el pecado original, cuando nos vamos a Génesis 3:15, Eva fue la que cayó y mordió la manzana, el fruto, entonces, ¿por qué Dios tendría que poner enemistad con la mujer? ¿A qué mujer se refiere? Y como bien dijeron, María es la nueva Eva. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo cité también anteriormente, Cristo y la Virgen María, su madre, van de la mano en esta victoria contra la serpiente. Entonces, en 1531, irrumpe esta mujer que se señala en Apocalipsis 12. Yo simplemente cité en la oración del Ave María, porque ahí habla algo de las oraciones de intercesión, pero la Virgen María, en su advocación de Guadalupe, apareció en 1531 y no anuncia una nueva revelación, sino que hace visible lo que la Biblia ya había dicho desde el principio, que Dios se enfrenta al mal no solo con un redentor, sino también con una madre. Y a partir de aquí la pregunta ya no es si la mujer del Apocalipsis puede manifestarse en la historia, sino porque una vez más lo hace cuando la fe está fragmentada y los hijos necesitan ser reunidos. La imagen de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe no inventa símbolos, los toma directamente del lenguaje apocalíptico de la Escritura. Vestida del sol, Apocalipsis 12:1. Malaquías 4:2 también dice, para ustedes brillará el sol de justicia. María no es el sol, Cristo lo es, está vestida de él. La advocación de Guadalupe no se adora debido a que señala a su Hijo Cristo. La función maternal de María, y esto es un numeral, el 970 del Catecismo de la Iglesia Católica, la función maternal de María no oscurece ni disminuye la mediación única de Cristo. La luna bajo sus pies, Apocalipsis 12:1. En la Biblia, la luna representa lo cambiante, lo pasajero, lo inconstante. Lo vemos en el Salmo 104. Estar sobre la luna significa dominio, no identificación. La Santísima Virgen María no es diosa lunar, está por encima del caos y la noche. La maternidad visible, encinta, Apocalipsis 12:2, estaba encinta. Isaías 7:14 dice, la Virgen concebirá. La advocación de Guadalupe no muestra a una madre genérica, sino a la mujer en estado de dar a luz, exactamente el signo bíblico. María, en el canon 4:11, María es asociada a la victoria sobre la serpiente. La postura humilde y sus manos juntas, Lucas 1:38, hágase en mí según tu palabra. No hay gesto de poder autónomo, sino obediencia perfecta. La Santísima Virgen María vence porque obedece, no porque usurpa. El dragón ausente en esta imagen, en Apocalipsis 12:4, es debido a que en Guadalupe ya venció, ya ha sido derrotada la serpiente. Eso lo tenemos en Juan 19:30. Es verdad, la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe no aparece nombrada en la Biblia textualmente, como tampoco aparecen formuladas explícitamente la Trinidad, ni siquiera la palabra Biblia misma. Y sin embargo no hay duda de su verdad, porque la fe cristiana no se construye por literalismo, sino por revelación interpretada y desarrollado bajo la guía del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Juan 16:13. La Iglesia confiesa la Trinidad, un solo Dios en 3 personas, usando un lenguaje que no es bíblico literal, pero que expresa fielmente lo revelado en la Escritura. Mateo 28:19, segunda de Colosenses 13:13 y los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica 232 al 234, 252 al 255. Del mismo modo, Guadalupe no añade nada, no añade una nueva revelación. La Iglesia lo afirma claramente en el numeral 67, sino que hace visible en la historia lo que la Biblia ya había anunciado en figuras y signos. La mujer de Génesis 3:15 y esa misma mujer en Apocalipsis 12. Exigir que todo esté escrito con las mismas palabras para ser verdadero no es fidelidad bíblica.
Es desconocer cómo Dios ha hablado siempre en la historia de la salvación. Negar eso no es ser más bíblico, es negar que Dios puede hablar también a través de signos, como lo ha hecho siempre en la historia de la salvación. La Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe, no compite con la Biblia. La señala, la encarna y la recuerda. De hecho, vean si viene la figura de la Virgen María, el querubín sostiene un libro y con una mano agarra el libro, que significa lo terrenal, y el manto de la Virgen, que es lo celestial, y ahí está la Biblia. María no es una invención católica, es una necesidad bíblica. Sin María la encarnación se vuelve abstracta, la cruz pierde su dimensión familiar, el Apocalipsis se queda sin madre. El problema no es que los católicos exalten demasiado a María, sino que muchos cristianos la han reducido por miedo a aceptar lo que la Escritura afirma con claridad. Cuando la Biblia habla de una mujer en guerra contra la serpiente, no está usando metáforas inofensivas, está describiendo el conflicto central de la historia. Y en 1531 esa guerra dejó de ser solo texto y se volvió una imagen viva. La Santísima Virgen de Guadalupe nos recuerda y enlaza precisamente con su frase, no estoy aquí que soy tu madre, lo que Cristo dejó en la cruz. No es una expresión sentimental ni un exceso devocional, es una afirmación teológica que brota directamente de la cruz, donde Cristo redefinió la familia no por biología, sino por relación y misión. Aquí surge una pregunta inevitable para quienes reducen todo a la carne y al literalismo. Si estas palabras implican maternidad biológica, ¿debemos entonces concluir que Juan Diego fue otro hijo carnal de María? ¿Uno más de los que se le atribuyen sin fundamento bíblico sólido? Evidentemente no. Y ojo, yo no estoy diciendo que Fireboy haya mencionado uno de estos supuestos, yo simplemente preparé esto para, pues, preparando a gente que, pues, dice estas cosas. Porque incluso la Escritura muestra que la maternidad en Cristo no se agota en la sangre. La advocación de Guadalupe expone así la incoherencia de quienes niegan la virginidad perpetua, pero aceptan sin problema una maternidad espiritual cuando les conviene. A esto se suma un hecho incómodo, una imagen impresa en fibras de maguey que no se degradan, sin pigmentos identificables y con detalles microscópicos que la ciencia no puede reproducir ni explicar plenamente. La ciencia honesta no confirma el milagro, pero tampoco puede negarlo. Si la ciencia pudiera explicar todo, entonces no existirían los milagros. Y cuando la violencia habló con una bomba en 1921, no fue un simple atentado histórico ni un accidente político. Fue la manifestación cruda de un odio que no tolera la humildad que da vida. El crucifijo se dobló, el mármol de la basílica se quebró y con esto pueden buscar el Cristo del atentado, que recibió el golpe como si la soberbia necesitara volver a descargar su furia contra todo lo que se entrega sin imponerse. Pero la tilma permaneció intacta, inmune a la explosión, desafiando la lógica del poder y del desprecio. Allí se evidenció el choque irreconciliable entre dos lógicas, la soberbia que quiere poseer, dominar y decidir quién merece existir, y la humildad que acoge, protege y se dona sin violencia. Satanás odia a María, no por lo que tiene, sino por lo que es, la negación viviente de su mentira. Ella no conquista, no elimina, no impone, simplemente permanece, y esa permanencia es intolerable para una cultura que cree que todo se resuelve destruyendo. El atentado gritó lo que muchos niegan: el mal no soporta a la Santísima Virgen María, porque ella custodia la vida y desenmascara la mentira de que la violencia y la muerte tienen la última palabra. Señalar incoherencias no es odio, es una invitación a la coherencia moral. Aquí no se ataca a las personas ni credos, se cuestionan conductas. Reconozco y valoro a ateos y protestantes que defienden la vida con respeto. Precisamente por eso el llamado a la unidad pro vida debe ser interconfesional. La vida del no nacido y de quienes viven en vulnerabilidad merecen más que nuestras divisiones. El aborto no es solo un problema social, médico y cultural, es también un problema espiritual. La Santísima Virgen eligió la vida cuando hacerlo implicaba perderlo todo: su nombre, su seguridad y hasta su propia vida. Defender hoy a la Santísima Virgen María no es un exceso devocional, es defender la vida, defender al no nacido y defender a Cristo mismo, porque los dogmas marianos no desvían de él, lo protegen, y al proteger a Cristo se protege la dignidad de toda vida humana. Donde se expulsa a la Madre de Cristo, la vida se vuelve prescindible y el aborto deja de escandalizar. Y aquí presento dos preguntas que son ineludibles y exigen honestidad brutal. Quienes se dicen pro vida, pero persiguen, ridiculizan o atacan a católicos que rezan pacíficamente por el fin del aborto, ¿están realmente defendiendo la vida o están combatiendo con otras banderas a la misma maternidad que hace posible toda vida?
¿Están sirviendo a la verdad que dicen defender? ¿O se han convertido, quizás sin advertirlo, en instrumentos de aquello que siempre ha odiado al no nacido y a su madre? Estas preguntas no van dirigidas a los ateos ni a los protestantes respetuosos, muchos de los cuales han demostrado con hechos su compromiso con la vida, sino a quienes han hecho del anticatolicismo una trinchera. Si en verdad somos pro vida, la coherencia no nos permite pelearnos entre quienes defendemos al más vulnerable. Nos exige unirnos sin renunciar a la verdad para proteger juntos la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y es por eso que para los católicos los dogmas de fe no es para controlarnos, es para proteger y preservar lo que nos enseñan de Cristo. María no compite y, como dije, no nada más es la Biblia, tenemos el catecismo, tenemos el magisterio y no tenemos toda la evidencia de los primeros cristianos, la primera iglesia primitiva. Gracias. No, muchísimas gracias, mi querido Capi. Estuvieron muy buenos estos 10 minutos de contrarreputación. La verdad me quedé sorprendida lo que estaban diciendo cada uno de ellos. Realmente la tradición hizo la Biblia. Una de las preguntas que por ahí podrían surgirnos, ¿todos los parientes de la Virgen María son inmaculados? También eso estuvo súper bueno. ¿La Virgen María es consagrada o inmaculada? Vamos a empezar con los 20 minutos de preguntas y respuestas para los dos participantes. Deja a ti también, te pongo doble. Ahí. Perfecto, así están bien. ¿A quién le pongo los 20 minutos? ¿Quién va a empezar con la primera pregunta y quién va a empezar con la primera respuesta? O si quieres, Capi, comienza con la pregunta, yo respondo y luego hago la pregunta, o como quieras. ¿Capi? Si quieres te pregunto, va la primera. Dale, Espérame, Capi, aguanta, deja, yo voy a poner el tiempo, voy a saludar a la gente que se está incorporando, yo les digo en qué momento empezar, yo sé que están ansiosos por este momento que ya va a comenzar, estamos en la culmine, en la cima aquí, ya casi desarrollando el clímax de todo este gran debate, y te pido por favor que le des tap a la pantalla. Recuerda que esto va a quedar grabado y puedes ir a visitar mi canal de YouTube en Majo Majito Hermoso o Hermosa, o La Verdad con Majo. Ahí me puedes encontrar en YouTube, por favor sígueme también en ese canal, y te pido por favor que si estás aquí y no sigues al Capi o a Fariboy, los empieces a seguir. Ellos son pro vida, los dos son de esa línea, y también son creyentes. Uno es pentecostal y el otro es católico. Bueno, protestante. No, que pentecostal no. Soy wesleyano, ¿sí? ¡Ay, eres metodista! Metodista, así es. Yo también. Ay. Bueno, olvidemos ese tema. Nada más siempre que escucho que alguien más sigue a John Wesley, mi corazón se acelera. Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. Por favor, dale tap a la pantalla, comparte, y queremos seguir leyendo tus comentarios. Voy a dar los primeros 20 minutos, bueno, los voy a poner con mi querido Capi, pero sabemos que es compartido. Ahora sí, chicos, ¿están listos? Listo. Perfecto. Inician ahora. Dale, Capi. Primera pregunta sería, ¿toda interpretación personal tiene el mismo valor o existen criterios para discernir entre las interpretaciones más o menos razonables? ¿Existen criterios? Sí, existen criterios. Esa sería la respuesta. Ahora, si me preguntas ¿cuáles? ¿Esa es la pregunta real? Bueno, conforme a los primeros reformistas, que pues digo, si vamos a la misma fuente y se obtienen, o sea, si se tiene la misma fuente y se obtienen conclusiones distintas, ¿a quién le hacemos caso? Por eso hago la pregunta, o sea, ¿la fuente está mal? Vale. Ok, sí. Respondo la pregunta. De hecho, existen, y desde las iglesias primitivas se estableció el credo de los apóstoles como el conjunto de las doctrinas esenciales del cristianismo. Sin embargo, como decía el buen Agustín, para citarlo oportunamente aquí, en lo esencial unidad y en lo que no es esencial pluralidad. ¿Bien? Entonces, respecto a interpretaciones en pasajes que no convienen a la salvación, es decir, que no son vinculantes para la salvación del cristiano, no necesitas tener la misma interpretación. Por ejemplo, y de hecho, respecto a muchos pasajes de la Biblia dentro de los mismos católicos romanos,
tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, entender cosas como cómo se debe interpretar doctrinas no esenciales, eh, como los sacramentos, por ejemplo, cómo estos se familiarizan y cómo deben ser establecidos dentro de las iglesias, o por qué un sacerdote no debe tener familia, por ejemplo, ¿no? Son cosas, pues, secundarias que no entran dentro de la doctrina esencial, como por ejemplo si lo es la Trinidad, la crucifixión, la muerte y pasión de Cristo, la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y demás. Entonces sí, claro que sí. Se necesitan ciertos criterios, como por ejemplo sustento bíblico y veracidad de la tradición que complemente aquella interpretación, ¿no? Sí. Ok, listo. Sigo preguntando yo, me vas a preguntar tú o cómo. Vale, ahora yo pregunto. Ok. Vamos a ir de frente al tema, ¿vale? Tú mencionas, Vale. si María fue concebida sin pecado original y Cristo murió para redimirnos de nuestros pecados, entonces, ¿cómo María fue redimida? Por los méritos de Cristo, pero fue de manera preventiva. Porque cómo Sí, puede... podrías... Ujú. Sí, o sea, porque si Cristo es santo y no tiene mancha de pecado, ¿cómo puede él juntarse con el pecado? ¿Cómo puede encarnarse del pecado? Por eso yo lo que entiendo es que los protestantes ven la gracia, o sea, sí reconocen que María pues, pues es como que especial, pero la ven como pecadora, como una ser humana. Sin embargo, para Dios, como comentaba hace rato, es una gracia ontológica, es de Entonces, manera una preventiva. pregunta, o sea, para poder profundizar con respecto a tu respuesta. Mencionas entonces que María, para albergar a Cristo en su vientre, necesitaba ser inmaculada o necesitaba ser santificada para esa cuestión. Inmaculada, pero por eso es el dogma mariano y es pues es un misterio. Y pues para Dios no hay imposibles. Por eso, si Dios en Claro, pero su plan, o sea, ajá, lo que te menciono es, María, para poder hacer tal tarea, Dios necesitó santificarla, es decir, consagrarla o separarla para tal acción. ¿Bien? Ahora, si tú mencionas, y regresando a la pregunta, si María fue concebida sin pecado, sin mancha, como se menciona en el dogma de la Inmaculada Concepción, y Cristo murió para redimirnos a todos los pecadores que teníamos mancha y la mancha del pecado original, ¿cómo es que María, sin mancha y sin pecado, fue posible ser redimida por Cristo? por los méritos que hizo Cristo en la cruz, pero ella fue redimida de manera preventiva, o sea, de manera previa, pues. Porque ella, a final de cuentas, tuvo la libertad de decir, no, no quiero quedar embarazada. Sin embargo, ella, si lo quieres poner de esta manera, y espero Ujú, no ir en contra de la doctrina católica, pero bueno, a lo que yo voy, ujú. sabemos que Jesús tuvo tentaciones y fue tentado en el desierto. Yo lo que expongo, pues, es que, pues, si bien Dios ya tenía preparada esa gracia para ella y nació inmaculada para recibir a su hijo, a Jesús, ella tuvo su tentación al momento que vio al ángel, porque ella sabía que al decir que sí, se iba a enfrentar a las leyes y iba a enfrentarse a la lapidación. Ok, Ajá. una sola pregunta allí. Dices que tuvo tentación y acá ya te dejo para que hagas tu pregunta. Tuvo tentación. La tentación responde a la concupiscencia, es decir, la tendencia al pecado. ¿Cómo es posible que No, María tuviera tendencia al pecado, es decir, fuera lo que tú mencionaste, si no tenía pecado? no, yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo de la tentación, aclaro, es que ella pudo haber dicho, como dicen las aborteras, mi cuerpo, mi decisión, ella pudo haberle dicho a Dios, no, no quiero ser parte del plan porque el ángel le preguntó. Y ella respondió, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios había hallado gracia en ella. Entonces nada más María tenía que confirmar si quería seguir con el plan que tenía Dios de salvación del ser humano. Entonces yo lo estoy poniendo, por eso yo no soy teólogo y simplemente para tratar de explicar mi punto es eso, que a lo mejor Ujú. ella se puede tener como esa tentación de decir, no, no quiero que me apedreen, no quiero tener al Hijo de Dios. A Bueno, eso me refiero nada ok. más. Dale tu pregunta y luego yo hago la otra. Este, puede ser puede ser una interpretación, puede una interpretación ser sincera y aún así estar equivocada.
Lo digo por Puede... lo siguiente. Ujú. O Ok. sea, le repito, puede una interpretación ser sincera y aún así estar equivocada. ¿Puede una interpretación ser sincera y estar equivocada? Sí, claro, por supuesto, porque la veracidad de una interpretación no tiene que ver con la sinceridad o no de la persona. Aquí mi punto es, si tenemos 1500 años donde pues sí, la Iglesia Católica cometió errores porque pues está conformada por seres humanos que no son infalibles, que también se equivocan. ¿Por qué entonces, a partir de las reformas protestantes, que muchas de las consignas que tuvo Lutero, pues sí eran correctas, pues, o sea, eso de vender indulgencias, pues obviamente pues, era negociarse y pues, no es muy cristiano. Pero el punto aquí es, ¿por qué entonces ahora tenemos tantas iglesias protestantes y no se ponen Ok, de acuerdo? Sí. ok, perfecto. A mí me parece que es una pregunta exógena al tema principal, pero la voy a responder, ¿bien? Respecto a la pluralidad de iglesias, como mencioné, mientras todas las iglesias, en este caso protestantes, confirman y reafirman el credo de los apóstoles, es decir, las verdades esenciales del cristianismo, pueden diferir respecto a otras cuestiones tangenciales que no son esenciales y no son vinculantes para la salvación. Como por ejemplo, una muy fácil, ¿deben bautizarse niños o no? Bien, entonces, este tipo de cuestionamientos respecto a que hay muchas iglesias y por tanto muchas interpretaciones es algo, digamos, no específica. Incluso dentro del catolicismo romano hay interpretaciones de distintos textos. Es más, de hecho, el catecismo mismo deja espacio para la fe de los creyentes e interpretaciones de pasajes que no son vinculantes a la salvación. Bien, cuando los hacen vinculantes se vuelven dogmas y son dogmas ya no se pueden. Pero mencionaste algo muy interesante y acá quiero aprovechar para dar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Mencionaste, no somos infalibles. Sin embargo, para dogmatizar el dogma de la Inmaculada Concepción, lo hizo el Papa Pío XII, si no estoy equivocado, respecto a este dogma de manera infalible. Si tú mencionas que todos somos falibles, bien, ¿por qué yo debería creer que el Papa fue infalible en la dogmatización de ese dogma? Bueno, el Papa, al ser la cabeza de la Iglesia Católica, pues obviamente, bueno, lo voy a decir en estos términos, aclaro, porque sé que hay gente que sabe más la terminología, pero bueno, digamos que tiene ciertos privilegios y obviamente él, bajo el cobijo y pues la luz del Espíritu Santo, tiene cierta autoridad para precisamente seguir en la línea que marca el rumbo de la Iglesia Católica, lo que es la tradición, el magisterio, y que obviamente esto no se contraponga con lo que se ha venido haciendo desde que Jesús instauró la Iglesia Católica en el año 33. Porque bueno, eso creo que no queda la duda, ¿no? De que Jesús en los evangelios, pues a través de Pedro, dice que va a formar su iglesia, ¿no? Entonces, es por eso Ujú. que, pues y aclaro que no soy apologeta, pero bueno, para que me puedan Ujú. entender, dentro de estos privilegios, dentro de esta confianza que Jesús le dio, porque también está en la Biblia, y le dice a Pedro, lo que ates lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Creo que va por ahí eso, cuando los papas Vale, toman ese solamente tipo de para, ajá, decisiones. Pero, para precisar, sí, porque entiendo que el debate no es sobre el papado o sobre la confesión de Pedro, que se entiende, primero, que la interpretación de la roca como el fundamento de la iglesia no es Pedro, sino Cristo, y segundo, que está en los pares de la iglesia y en la tradición, pero como el debate no es ese, yo solamente quería hacer la pregunta de, ¿se puede o puede una persona falible decir algo que es infalible? ¿me la puedes repetir por favor otra vez? No te alcancé a escuchar el último, perdón. Ok, bien. La pregunta sería, ¿puede alguien falible decir algo infalible? Si está si está bajo la inspiración del Espíritu Santo, sí. Sí, Ok, evidentemente sí. entonces, no necesita ser infalible para decir algo infalible.
A ver, otra vez, ¿no necesita ser infalible para ser infalible? Para decir algo infalible. A ver, necesito que me ejemplifiques a ver a dónde quieres llegar con esto, porque la verdad sabes que en filosofía yo soy medio... Entonces, a ver, ¿a dónde quieres llegar para poderte responder? O sea, porque si no entiendo tu el trasfondo es que se dictó el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿bien? Por o en base a la infidelidad papal. ¿Perfecto? Entonces, el Papa se tomó la atribución de dogmatizarlo porque tenía el poder de hacerlo. Ahora, como mencionaste anteriormente, los humanos, las personas, somos falibles. Sin embargo, podemos decir cosas que son infalibles. Por ejemplo, afirmar Dios existe. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual yo debería creer que el Papa, que es un hombre falible, dijo respecto al dogma mariano algo infalible? Porque cuando tú revisas, bueno, voy a hablar como católico y entiendo que esto a lo mejor para los protestantes o los ateos pues les pueda costar un poco de trabajo entenderlo, porque obviamente estamos en sintonías distintas, pero cuando el Papa dice o dicta un dogma, es porque este está alineado con el magisterio, con la escritura y con la tradición. Entonces, como te decía, el decir que la Virgen es inmaculada protege precisamente a Cristo porque se puede prestar a que digan, bueno, como María tenía pecado, entonces Cristo también fue pecador y eso le quita la parte de la divinidad, se puede malinterpretar. Entonces es por eso que estos dogmas, como yo decía, no son para controlar ciegamente, son para proteger las verdades que han sido reveladas y en este caso pues es para proteger a Cristo, para que para que no pase lo que al principio de la iglesia primitiva surgían estas distorsiones de que no, es que Jesús no era realmente el Hijo de Dios porque pues es un hombre y cosas por el estilo. Entonces, bueno, dale con tu pregunta para poder ir a la siguiente. Sí, no, nada más todos estos dogmas son para proteger a Jesús. Yo lo que quería hacer con la pregunta anterior es, bueno, ¿por qué entonces, si de alguna manera, y yo lo reconozco que tú sí has señalado, por eso te agradezco, que María es la Teotocos, y la pregunta es de esta de las interpretaciones, y es, ¿por qué entonces los protestantes les molesta tanto cuando los católicos están rezando afuera de los abortorios, o aquí en TikTok, bueno, cuando hacen sus espacios para rezar en contra del aborto, ¿por qué entran a atacar precisamente a María y que no es, y que, pues bueno, que ella no es intercesora y que eso es satánico? Y digo, porque hay y dicen versiones de la Biblia, yo por eso estaba pensando este argumento, bueno, lo que expuse, precisamente pensando en estas personas que atacan a María. Entonces, ¿por qué tenemos tantas interpretaciones desde el protestantismo de María? Ok, perfecto. ¿Por qué hay tantas interpretaciones y por qué hay algunas actitudes de protestantes respecto a la figura de María? Primero, porque María, en el protestantismo, no es una figura la cual debamos creer o venerar o adorar en algunos casos para salvarnos, ¿bien? Porque nosotros no hemos dogmatizado dogmas marianos, ¿perfecto? Ahora, ¿por qué algunos protestantes tienen actitudes respecto a la figura? Bueno, eso habría que preguntarle a los protestantes que tienen esas actitudes. De hecho, yo como protestante he demostrado que no hay que tener esas actitudes para con María, y de ahí no se sigue que yo acepte los dogmas marianos, ¿se entiende? Entonces, para ya abordar y la pregunta que iba a conectar. En el análisis morfosintáctico de lo que se mencionó respecto a María, el Apocalipsis, el Génesis, la serpiente y la cabeza, bueno, el mismo Juan Pablo II, que es católico, nos dice lo siguiente, ¿bien? Para aquellos que se aferran a la interpretación de la Inmaculada Concepción, que en este versículo, resulta vital recordar que este detalle gramatical invalida la construcción dogmática. El texto, al referirse al herir la cabeza o herir en la cabeza de la serpiente, no está describiendo una figura femenina e inmaculada, sino un descendiente, un hombre, que derrotará a Satanás. De hecho, en la audiencia pública, el mismo Juan Pablo II reconocido por su erudición, mencionó lo siguiente, y cito textual: los estudiosos de la lengua hebrea han confirmado que el pronombre en este versículo es masculino, no femenino,
lo que hace imposible asociarlo directamente con la figura de María. Sin embargo, eso no resta valor al papel que juega la mujer en el contexto redentor de la historia bíblica, pues en ella se refleja el papel maternal y la colaboración en el plan divino de salvación. Lo interesante de esta declaración es que el mismo Papa, al saber que no hay sustento, en este caso bíblico, ni de la tradición, sigue creyendo y mantiene su creencia en que María es inmaculada. Entonces, mi pregunta, una vez abordado todo eso, ¿por qué se tendría que creer que la Inmaculada Concepción es un dogma vinculante a la salvación si no tiene, como el mismo Juan Pablo II lo reconoce, una conexión directa, por lo menos con los textos bíblicos evocados en este debate, y tampoco tiene una sustentación de la tradición por los padres de la Iglesia? ¿Por qué, bajo los mismos criterios de los católicos para establecer un dogma, que son tradición, iglesia y magisterio, por qué debería creerse que este dogma es verdadero, incluido la virginidad perpetua, ¿cierto? Bueno, antes que nada, yo sí necesitaría checar, bueno, sé que no, bueno, si después me pasas la fuente y la cita, porque de eso lo desconocía, porque realmente lo que yo tengo y lo que conozco es que Juan Pablo II siempre habló, bueno, fue el más mariano, fue un papa muy mariano, entonces sí me causa un cortocircuito, pero bueno, aceptando sin conceder que lo haya dicho, que digo, aceptando sin conceder, hay cosas que como católicos nosotros tenemos que entender y rezar por nuestros papas, por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque también se equivocan. Te puedo decir el dato más reciente, por ejemplo, el Papa Francisco, ahora que hizo su encíclica y bueno, donde se permitían las bendiciones entre personas del mismo sexo, pues sin duda ahí o sea, hay que leerlo con recelo, hay que leerlo bien porque se presta a muchísimas interpretaciones. Entonces, sí hay que ver las fuentes porque lamentablemente algo que no podemos negar, y esto, pues bueno, no está en la Biblia, pero lo han dicho los mismos papas y te debo el dato. El humo de Satanás en la Iglesia Católica está permeando. Sabemos que hay pastores que son masones, que son anticatólicos y están destruyendo la iglesia por dentro, son los últimos tiempos. Entonces, por eso hay que tener cierto recelo, porque la Biblia dice, el mismo Jesús dijo, que va a haber falsos pastores y hay que estar atentos. Entonces también, si bien es cierto que los sacerdotes o el Papa, si dicen algo contrario a lo que dicta la doctrina de la fe católica desde hace 2000 años, hay que ser muy cuidadosos y no tomarlo ciegamente. Hay que, precisamente por eso es importante conocer nuestra fe para que no caer en los engaños. Vale. Y creo que ya con el tiempo ya no se puede hacer otras preguntas. Solo cerramos con las conclusiones, me imagino. Sí, ya Gracias, llegamos a toda la gente que se ha quedado hasta ahorita. Ay, me encanta. Me encanta eso de que quieran invitar a la gente a hacer sus preguntas. A ver, vas, Fireboy, te escuchamos. Oh, ¿ya son las conclusiones? No, es que estabas saludando a la gente y yo te dije que le siguieras saludando a la ya, no, bueno, solo le decía a la gente que gracias por haberse quedado hasta acá, porque no sé cuánto tiempo ha pasado exactamente, pero pues es un debate, digamos, pesado, digamos, respecto a este tema y tedioso. Entonces, pues ahí agradecer que se han quedado hasta ahorita, ¿no? Y ya vamos a terminar con las conclusiones y demás. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, ya casi llevamos 2 horas aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado desde el principio hasta el final. Ya casi estamos por concluir. Capi, ¿algo que le quieras decir a la audiencia? No, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por bueno, los obsequios, que sigan a la anfitriona, que sigan a Fireboy. Espero yo que este ejercicio pues sea el parteaguas de mejores espacios, porque a veces nos dejamos radicalizar y nos olvidamos que somos amigos, ¿no? Y que podemos tener diferencias, pero eso no puede, pues, desunirnos. Muchísimas gracias, mi querido Capi. Les recuerdo que el tema es la perpetua virginidad de la Virgen María y su Inmaculada Concepción. Vamos a llegar a los 5 minutos para cada uno de ustedes para la conclusión. ¿Quién va a empezar con ella? Yo, pero ahora sí voy a traer menos.
Este, ya empiezo. Es lo ¿Tú que había pactado con empiezas? Farbo. Ah, Sí, ok, es lo perfecto. que habíamos pactado. Ok, dame un chancito. Te voy a poner en grande. Así. Perfecto. Entonces vamos a darte tus 5 minutos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Empiezas a partir de ahora. Bueno, voy a empezar porque, bueno, mi discurso es mucho más breve, pero con algo que sí es bien importante. Yo les pido al menos a mí y, bueno, a quien sea, que no nos crean ciegamente, que busquen la verdad por ustedes mismos. La verdad los va a hacer libres. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos equivocarnos. Y si bien es cierto, hay personas que son autoridad o que tienen, pues más experiencia y más conocimiento, pues siempre está ese error, ¿no? Siempre está el riesgo de que uno se pueda equivocar. Por eso es importante que despierten esa conciencia y que precisamente, bueno, veamos más allá de lo que se nos ha estado mostrando. Yo, quería comentarles precisamente de esto de la desinformación. Cuando Charles Darwin, esto es un paréntesis, cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, lo hizo en un contexto marcado por la revolución industrial, el optimismo positivismo, la consolidación del Estado moderno y un clima intelectual que buscaba explicar la realidad prescindiendo cada vez más de la teología. En ese ambiente, la propuesta del ancestro común fue rápidamente filtrada por disputas políticas, ideológicas y culturales. Georges Cuvier, francés, científico francés, aunque en realidad fue un férreo opositor del evolucionismo, quedó asociado junto con otros críticos y divulgadores del siglo XIX a una caricaturización polémica de la teoría, resumida en la fórmula simplista de que el hombre desciende del mono, tergiversación que Darwin nunca sostuvo. Esta reducción burda, amplificada por la prensa, la propaganda anticlerical y los manuales escolares, ha perdurado hasta nuestros días, influyendo de manera decisiva en la enseñanza de la biología a nivel mundial, donde con frecuencia se transmite una versión ideologizada y confusa del evolucionismo, más cercana al debate cultural que a la precisión científica. Entonces, yo no espero que todos crean lo que yo creo. La fe, por definición, no se impone. Es una responsabilidad profundamente personal. Nadie cree por herencia, por costumbre o por presión, o al menos no debería. Vivimos en una época paradójica. Nunca antes la humanidad había tenido tanto acceso a la información y nunca había estado tan desinformada. Hoy no seguimos a quienes buscan la verdad, sino a quienes gritan más fuerte, a influencers que no forman conciencia, solo consumo, y muchas veces hemos sido cómplices silenciosos de ideas, prácticas y modas que nos han ido deshumanizando poco a poco. Nos hemos acostumbrado a la indiferencia, a mirar hacia otro lado, a normalizar el egoísmo, la frivolidad y a olvidar a los más vulnerables, mientras la generosidad se vuelve una rareza en una sociedad cada vez que siente menos y exige más. Nos guste o no, creamos o no, estamos viviendo una guerra espiritual entre el bien y el mal, donde se lucha por el sentido, por la verdad, por la dignidad humana. Y esta guerra nos afecta a todos, independientemente de nuestras creencias o diferencias. Por eso, más que ganar un debate, mi deseo es que cada uno salga de aquí con una pregunta honesta. ¿Estoy buscando la verdad por mí mismo o solo repito lo que otros dicen que piense? Porque buscar la verdad exige más valentía que repetir consignas, más carácter que seguir a la multitud, y más humildad que creer que ya lo sabemos todo. Finalmente quiero agradecer y hacer un reconocimiento público a Estefano. Gracias por el respeto y el compromiso y la disposición al diálogo. Ojalá podamos coincidir de nuevo en el futuro siguiendo caminos distintos si es necesario, pero con el mismo objetivo: buscar la verdad con honestidad, respeto y libertad. Y si me lo permiten, quisiera posiblemente dejar una última pregunta para la reflexión, para todos los que estamos aquí. Si la verdad existe, ¿estamos realmente dispuestos a seguirla, incluso cuando contradice nuestras creencias, tradiciones o comodidades? Gracias por su tiempo y atención. Dios les siga bendiciendo.
Muchísimas gracias, mi querido Capi. Ahora le vamos a dar sus 5 minutos a mi querido Fireboy para que pueda realizar su conclusión. Ay, espérame. Ay, finalizar. Primero te voy a poner en grande. Perfecto. Y ahora sí te voy a dar los 5 minutos y comienzas a partir de ahora. Vale, perfecto. No, primero, antes que nada, agradecer al Capi, a Majo por su tiempo y a todos los presentes. La intención, como mencioné al principio de este debate, no es menospreciar a María, ni quitarle su santidad, su dignidad o su importancia dentro del cristianismo. Sin embargo, considero sí que es peligroso el dogmatizar creencias que no están sustentadas ni en la Biblia ni en la tradición. Ahora bien, Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Por tanto, yo creo que cualquier afirmación respecto a no tener pecado, desde mi concepción, no sería verdadera. Ahora bien, Romanos 3:19-12, ¿qué entonces? ¿Somos mejores que ellos? No, de ninguna manera, porque antes hemos probado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto Pablo lo conecta muy bien, el Antiguo Testamento con el Nuevo. Salmos 14:3 nos dice: todos se desviaron, a una se hicieron inmundos, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y en Proverbios se menciona: ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? En consecuencia, por tanto, concluye Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y Pablo en ningún momento excluye a María de tal consideración. Y asimismo, los padres de los primeros siglos, como Tertuliano, dicen: así algunos hombres son muy malos y otros muy buenos, pero sin embargo, las almas de todos forman un solo género. Incluso en los peores hay algo bueno y en los mejores algo malo. Porque solo Dios está sin pecado, y el único hombre sin pecado es Cristo, ya que Cristo es también Dios. Tratado sobre el alma, volumen 3. Y así los demás padres de la iglesia, como Basilio de Cesarea, Ambrosio, Agustín, Fulgencio y demás. Bien, lo que quiero demostrar, o lo que quiero haber dejado bien establecido en el debate, es, primero, que la virginidad perpetua de María responde a un contexto histórico donde la sexualidad está enmarcada con una mirada prejuiciosa y morbosa. Y es por eso que al tener a María como la figura femenina, pues se le enalteció para que pudiera estar libre de todas de estos menosprecios culturales. Y segundo, pues, que la Inmaculada Concepción, al igual que el dogma de la virginidad perpetua, no tienen realmente un sustento bíblico, ni implícita ni explícitamente, y tampoco un abordaje desde los padres de la Iglesia, como que María no es el arca y tampoco la que aparece en Apocalipsis. ¿Bien? Entonces, simplemente ya concluyendo, pues me ha gustado el debate, es la primera vez que debato sobre este tema en particular y sobre un tema de mi fe. ¿Bien? Quizás se confundió algunas cositas respecto a pues lo de la sola escritura o porque hay una diversidad de iglesias en el protestantismo, etcétera. Y quiero decir algo muy claro, porque es cierto y soy crítico. Los reformadores, los primeros como Lutero, ¿no? Calvino y demás, pues reconocían a María. Es más, de hecho muchos aceptaban algunos de estos dogmas. Sin embargo, a diferencia de otra iglesia, no me debo yo a una persona. Yo no creo que Calvino o Lutero o Zwinglio y demás sean infalibles y por tanto puedo usar la Biblia para refutar a mis mismos padres. Entonces, creo que con esto, primero se demuestra cómo debe hacerse un debate desde el respeto y la información, y segundo, cómo es también que dos posturas distintas no tienen que arremeter contra las personas de manera agresiva, sino mostrando y defendiendo la argumentación, lo que sí siendo agresivo con los argumentos, ¿cierto? Porque pues los argumentos sí están para refutarse. Entonces nada, los invito a todos a que sigan esta investigación, no se queden ni con mis palabras ni con las del Capi, sino que vayan y lean e investiguen por qué el sustento de uno y el otro, y pues sacarán sus propias conclusiones. Aquí nosotros no somos los mismos jueces para autoproclamarnos ganadores o vencedores, sin embargo, pues
ahí va a quedar para la posteridad, ¿no? Que nada, muchas gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias a ambos. Ya llegamos a la final del debate. Yo no sé si quieran dar unos 10, 15 minutos para que la gente pueda subir a hacerles algunas preguntas y si no, concluimos con el debate. Por mí sí está bien. Creo que pues aprovechando esta catarsis sería bueno, un buen ejercicio. Ok, Fireboy, si estás de acuerdo, por favor, coméntanos. Y ya nos están solicitando empezar a subir. Mi querida moderadora, bueno, no sé si sigas ahí, Mish, si no, Ed, me ayudas con las invitaciones de las personas que suban, realicen su pregunta y se bajen automáticamente, por favor. ¿Tu pregunta para quién va a ser? Hola, muy buenas noches, querido Ritmo y Razón. La Hola, pregunta ¿qué para tal? qué... Sí, la pregunta es para Fireboy. Ah, Y va sobre lo siguiente. Bueno, ya saben que mi postura es atea, ¿no? Pero quiero tocarlo desde un materialismo histórico sólido en el siguiente contexto. Mi estimado Fireboy, ¿tú no crees que a nivel Latinoamérica tengamos una deuda histórica con el catolicismo y sus procesos de colonización en cuanto a los sincretismos marianos? Y te voy a dar un pequeño dato, y con eso terminaría la pregunta. Hoy nuestra tasa de posibilidad de existir es entre el 50 y el 60%, dado que ese es el porcentaje de ADN que existe de nuestras tribus o pueblos originarios, ¿no? A nivel Latinoamérica. Obviamente esto va a variar dependiendo de cada país, ¿no? Sin embargo, tanto en Canadá como en Estados Unidos solamente es del 2%. Es decir, si los procesos de colonización hubieran sido por denominaciones separadas del catolicismo, es muy probable que tú y yo no estuviéramos en este live. Esa sería la pregunta. ¿No creerías que tenemos una deuda histórica material con el catolicismo y sus procesos de colonización? Vale, perfecto, respondo. Por supuesto que sí. De hecho, cuando hice la argumentación respecto a la virginidad perpetua de María, incluí los aportes culturales y evidentemente están llenos de lo que se creía en la Edad Media. Y evidentemente en la Edad Media, antes de la separación, tanto de ortodoxos como de protestantes, pues era el espíritu católico. Y de hecho, católico no solamente para los católicos romanos, que es una sede dentro de las iglesias, como habría la iglesia de África, de Antioquía, etcétera. De hecho, todos los apóstoles fundaron una iglesia cuando fueron a expandir el evangelio. Entonces, por supuesto que sí. De hecho, cuando se hizo oficial el catolicismo, o en este caso el cristianismo en Roma, pues obviamente se expandió a full, ¿no? Y evidentemente Occidente está fundado por valores pues, cristianos de connotación católica, ¿sí? Pero de ahí no se sigue, pues, que sea verdadero todo lo que diga. Eso nada más. Bien, gracias. Muchísimas gracias, mi querido Ritmo. Si te puedes bajar, te lo voy a suplicar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querida mariposa. No sé cómo llamarte porque nada más tienes. Fabiana, soy Fabiana Majo. Hola, ¿Cómo Fabiana. estás? Muy bien, Bien. muy. ¿Tu pregunta para Primero quién? felicitar a los dos porque fue un debate hermoso y a vos como moderadora, como anfitriona divina. A Fireboy. Niño, hablaste siempre de se supone, se supone, se supone, se supone. Nunca creo, nunca creo, nunca hay fe, nunca nada. Yo te pregunto lo siguiente, y te lo pregunto bien. Vos cuando decías de lo falible y lo infalible, Dios obviamente es infalible. Los sacerdotes van a ser falibles porque son hombres. Los seres humanos somos individuos con defectos y virtudes, ¿sí? O sea que toda la parte que esté representada por el hombre sí es falible. Pero con respecto a la Virgen, vos seguís manteniendo la duda
porque creo que ni la Torá ni las demás Biblias han sido escritas eh, con Cristo vivo o con Dios vivo. Dios Trino en este caso, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tienen la potestad, tal vez mm, puedas debatírmelo, de preguntarle a María si aceptaría a María pura, virgen e inmaculada, y una vez que lo tiene, que pasa por el parto, pasa a ser una santa madre de Dios, ¿no? Yo te pregunto, sobre esas tres cosas, lo falible, lo infalible, el, el creo que dijiste vos, todas esas, porque nunca confirmaste nada, no dijiste nada, yo creo en esto, dijiste supongo, supongo. Y lo que te digo de María, ¿me podrías responder sobre esas tres cosas? Con Dios Trino. ¿Vale? Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Buenas respondiendo, ¿no? tardes. ¿Por qué mencioné en un término neutral y no poniendo mis creencias? Porque pues en el debate tengo que dejar mis prejuicios y mis creencias de lado para establecer una argumentación que lleve a la verdad, independientemente de que yo piense que mi postura es la correcta. Es por eso que tengo la apertura a, si estoy equivocado, se refute. Por eso no lo afirmo con esa tajancia. Ahora bien, respecto a lo falible y lo infalible, pues la idea de esta reflexión era entender que no es necesario que una figura, en este caso Petrina, tenga que ser infalible para decir una verdad que es infalible. Yo, persona falible, puedo establecer y decir con toda gracia que Dios existe y sin embargo seguir siendo falible. No necesito el Espíritu Santo me haga infalible para poder decir tal cosa. Y respecto a María, se entiende que María es una figura importante y de hecho los mismos reformadores lo reconocen. María, pues virgen, ¿no? Para poder dar a luz a su hijo, es la figura de la Teotocos, incluso de la Epirecomene, más o menos así en latín. Entonces, a partir de estos términos que los protestantes, o la mayoría de protestantes también aceptamos, reconocemos la importancia de María y su rol dentro del plan salvífico de Cristo. Pero, pues, lo que se estaba intentando acá demostrar no es que la iglesia tuviese autoridad o que ellos pudiesen decir que María lo fuera, sino demostrar por qué la iglesia estableció tal cosa. Entonces el razonamiento es previo. Por tanto, yo pienso que mencionar la santidad de María, la dignidad de María, la impecabilidad, si se quiere, de María, de allí no se sigue que se establezca la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Fabi, por participar. Moderadores, me ayuden a bajar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya no hay nadie más que quiera subir, entonces hemos llegado a la conclusión, al final de este hermoso debate. ¿Algo más que quieran decir, chicos, para despedirse? Okay. Pues gracias. Gracias aquí, Consuelito. Ha sido un debate larguito, pero pues creo que se ha logrado el cometido. Espero que todos lo hayan disfrutado. Están poniendo en los comentarios arriba los pro vida. ¿Qué quieres comentarnos mi querido Capi? Ya para despedirnos. No, pues gracias a todos ustedes, gracias Majo por aceptar ser la moderadora, gracias a todos los que estuvieron aquí. Y al final de cuentas, pues eso es lo importante, que de nuestras diferencias sepamos distinguir qué es lo que nos une, lo que nos fortalece y hacer frente a lo importante, porque la idea no es convencer, es simplemente mostrar otras perspectivas para que pues tengamos más información. Y al final de cuentas, bueno, pues nos van a juzgar también por nuestras obras y hay mucha gente ahí que nos necesita y muchas veces por estos sesgos, por estos prejuicios, la gente no actúa y eso es triste. Necesitamos volver a ser más humanos. Gracias por todo, Dios les bendiga.
Igualmente, mi querido Capi, los voy a bajar para que no pierdan sus puntos. Primeramente voy a bajar a Fireboy. Ay, aquí. Y a ti, mi querido Capi. Muchísimas gracias a todos los oyentes que estuvieron hasta el final de la transmisión. Les recuerdo que el tema fue la perpetuidad virginal de la Virgen María y la Inmaculada Concepción. ¿Son estos dogmas fundamentales para la Iglesia Católica o son reinterpretaciones históricas? ¿Cómo impacta en la comprensión de la salvación o la ideología o teología mariana? Muchísimas gracias para todas aquellas personas que estuvieron hasta el final del debate. Preguntas muy importantes. ¿Es anatema creer que en la Inmaculada Concepción de María la intercesión de los santos es como se creen hoy en día? Explícitamente la forma de leer la Biblia es la correcta. ¿Realmente los milagros existen? ¿La Virgen María no era humana? Muchísimas gracias a todas aquellas personas que estuvieron hasta el final de este hermoso debate y nos vemos en la próxima. Recuerden que el martes 13 voy a estar también como moderadora en un live abierto. Yo voy a ser por parte de la Iglesia Católica. Vamos a estar hablando la Santa Eucaristía. Ahí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias y muy buenas noches que tengan todos ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao. Los quiero.